Bienvenidas a todas las, los y les presentes al homenaje a la escritora y grabadora Guadalupe Santa Cruz que hemos llamado Nicta de Mapas, haciendo más que un guiño, un abrazo a la escritura y a la editora que conocimos y hoy nos vuelve a reunir. Desde la organización de esta actividad queremos agradecer al Centro Cultural Palacio de la Moneda, a sus autoridades y trabajadores que nos han permitido este espacio para recordar y celebrar la vida y obra de Luque. Agradecemos la asistencia de sus familiares, a Cristóbal, su hermano, y a Albacea, a Valentina, su sobrina cómplice, y a Gustavo Mujica, así como a quienes hemos convocado a las mesas, a sus amigos, estudiantes, talleristas, conocidos, todos aquí presentes. Finalmente, agradecemos a Justa Lab y Fundación Tratándolos de Agua que se han hecho presentes en diferentes momentos de la organización. A 10 años de la partida de Guadalupe Santa Cruz, de esta dimensión material y de la escritura, convocamos a este encuentro desde el taller de escritura que Lupo sostuvo durante más de 20 años, un espacio central en nuestras trayectorias, afectos y complicidades. El encuentro contará con 2 mesas temáticas que intentarán dibujar los diferentes perfiles, dimensiones e influencias que Lupe dejó en nosotros. A continuación, daremos inicio a la mesa número 1 del homenaje que hemos llamado Archipiélago Derivas, conformada por profesionales de diferentes áreas de las humanidades y artes que hemos participado del taller histórico de escritura de Guadalupe Santa Cruz. Quien moderará esta mesa es Cristian Fester, montesino, doctor en literatura UC, magíster en arte y licenciado en letras UCEPAM. Ha publicado poesía, tiene variados libros, uno de ellos es Ruido Blanco, del 2013, que fue primer lugar en los Juegos Federales de Ariela Mistral, Balada del 2019 y en Unisaje 2017. Fue parte del taller histórico de Guadalupe Santa Cruz. Está bien. Gracias, Andrea, por la presentación y gracias a todos, todas y todos por estar acá. Bueno, mi rol como moderador tal vez era un poco doble porque también, como decía Andrea, fui parte del taller de la Guadalupe por 4 años. Ahí nos conocimos los 4. Entonces también hay una pequeña intervención para no ser mega, ¿no?, de esta conversación. También decir un poco que este concepto me parece interesante del archipiélago y las derivas, ¿no?, que fue como un poco con Javier y Andrea conseguimos metafóricamente la experiencia del taller, ¿no? Y ahora me gustaría pasar a presentar a mis compañeros o ex compañeros de taller, que nos estábamos reunidos los 4 en una misma mesa hace más de como 15 años, sacábamos la cuenta. Entonces, para que veas cómo esa experiencia nos marcó y nos reúne hasta el día de hoy. Me gustaría partir con Javiera Gallardo Jara, que es licenciada en Educación y profesora de castellano por LUSAT, magíster en Educación por la Universidad Bio Bio y Pedagogía Teatral por la Universidad Católica Santísima Concepción. Pertenece a la red de maestros, es profesora del taller de teatro comunitario en la población Boca Sur, en la región de Biobío, y participante activa de los talleres de dramaturgia por Leila Selman. Bueno, además de haber sido tallerista de la Lupe desde los 15 años. Después quiero presentar a Andrea Ocampo, nuestra moderadora y gestora del día de hoy, que es escritora, comunicadora e investigadora sobre juventudes y cultura urbana. Es licenciada en Filosofía y tesista del Magíster en Estéticas Americanas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autora también de los libros Ciertos Ruidos, Nuevas Tribus Urbanas, de Editorial Planeta, del año 2009. Patio 29, La Democracia Imaginaria, Animita Cartonera, el 2007, y Piñata, el 2011. Por último, pero no por eso menos, es Javier Norambuenas, poeta y psicoanalista. Ha publicado los libros de poesía Útil de Cuerpo, Humedales, Los Patios de la Nación, Carlinga, y su próximo libro se titula Tratado sobre el desuso de materiales domésticos, de inminente aparición por RIL Editores. Bueno, antes de darle la palabra a mis ex compañeros de taller, me gustaría comentarles brevemente el sentido de esta mesa de conversación. Este consiste en pensar cómo la experiencia del taller guiado por la Lupe ha influido en nuestras trayectorias como escritores, investigadores, docentes, talleristas, amigos, etc. Asimismo, es preciso señalar que esta mesa perfectamente podría haber estado conformada por muchos y muchas de los ex talleristas de la Lupe, pero que por cuestiones logísticas, te podrán imaginar, no pudimos invitar a todos.
Para intentar saldar esta deuda, de todos modos, me gustaría señalar algunos de sus nombres. Yo he visto aquí algunas caras también que podrían haber estado acá adelante, que es Roberto Contador, Antonia Rossi, Víctor Rocha, Víctor Ibarra, Mariela Malue, Amalia Bande, Isabel Babún, Valentina Müller, Manuel Guerrero, Sergio Pérez Ojeda, Leonardo González, Ronald Bamondes, Nicolás Pérez de Arce, Rodrigo Cienfuegos, Paula Bravo, Matías Magambio, Héctor Ramírez Pardo, Rodrigo Carni, Valentina Moore, Estefanía Martínez, Iván Smirno, Jorge Mars, Jorge Mansi, Carlos Leighton, Pamela Giles, Juan Eduardo Murillo, Catalina Donoso, Kiena Lorenzini, y está sonando medio rato, Iván Pinto, Felipe Serra y Javiera Montenegro, entre muchos otros y otras. Está medio raro estos voceros, algo pasó aquí, pero bueno. Sin micrófono se escucha. Sí. ¿Qué? Sí, bien sin micrófono, ya, mejor, sin micrófono, eso está. Ya. Utilizaron con micrófono. Porque no sé si sí. Por favor, ya estamos grabando. Ya, bueno, como soy juez imparte también de esta mesa, me tomaré la licencia de partir comentando muy brevemente cómo el taller de la Lupe marcó mi trayectoria vital. Seré breve porque en parte esta pregunta ya la pude responder en otro homenaje realizado a la vida y obra de la Lupe, donde escribí un texto titulado Las palabras que celebramos juntos y que se pueden encontrar en internet. De todos modos, me gustaría repensar esta pregunta a la luz de esta mesa, que no replica la organización ni dinámica. Ahí se escuchaba. Ya, te voy a hablar así no. De todos modos, me gustaría repensar esta pregunta a la luz de esta mesa, que no replica ni la organización ni dinámica de la mesa del taller, donde las hojas de papel con nuestros textos impresos se mezclaban con botellas de vino, ceniceros, galletas, lápices, martillos, junto a libros de filosofía, poesía, narrativa, teoría del arte, psicoanálisis, etc. Sino para recordarla mediante un ejercicio de memoria que intenta reconocer cómo sus efectos y afectos aún reverberan en nuestras vidas. Son muchas las ideas y enseñanzas que aprendí durante esos 4 años de taller y que he seguido repitiendo hasta ahora, por lo que me gustaría concentrarme en 2. La primera consiste en la exigencia de aprender a hablar un lenguaje transdisciplinario que planteaba el taller a ese joven Cristian de 18 años y que me ha acompañado en los ámbitos de mi investigación de corte más bien académico como de mi escritura literaria. Esta exigencia se originaba en esa mesa, donde confluían una diversidad de materiales textuales, donde los géneros literarios se encontraban desdibujados, lo que nos obligaba a encontrar modos transversales a la vez que específicos de encarar los textos presentados por los y las compañeras. La noción de escritura, marcada por Derrida y Nancy, entre otros, aparecía como una clave teórica, entre otras tantas, al momento de comentar los textos a ser corregidos. En el taller de la Lupe no solo era una consigna la indistinción entre lectura y escritura, sino una práctica que se debía asimilar rápidamente. En otras palabras, uno de los mayores privilegios de haber participado de un taller como el de la Lupe fue el de enfrentarme en un mismo lugar a una diversidad de disciplinas artístico-literarias, el guión, el ensayo, la poesía, la novela, el cuento, el teatro, la performance, etc. Y, por ende, de personas tan apasionadas, críticas, divertidas e intensas como la misma Lupe. Esa multiplicidad de la Lupe es la que encuentro hoy en los distintos ámbitos de mi escritura, donde confluyen las artes visuales, la literatura en general, la filosofía, la etología, el caminar, entre muchas otras. La segunda enseñanza es una colateral, pues la Lupe no era la típica profesora o tallerista que se planteaba como un maestro que sus discípulos debían seguir sin chistar. Por el contrario, esta figura le cargaba, y cuando alguien externo a las dinámicas del taller le intentaba instalar esta identidad al vínculo establecido por ella y uno de sus talleristas, saltaba como una fiera. Pienso sobre todo cuando Galo Gigliotto, editor de mi primer libro de poesía, se refirió a ella como mi maestra durante su presentación, y la Lupe casi lo estrangula con la mirada. Y le dijo una pachotada más encima y fue una cosa todo muy tensa. Bueno, sus enseñanzas eran entregadas por el costado, en el sentido de que dependía de uno si agarraba o no este saber. Por lo mismo, esta enseñanza, que yo resumo en saber distinguir que el gusto y la calidad de una obra no coinciden necesariamente,
La aprendí justamente cuando la Lupe comentaba un texto de la Andrea. Si no me equivoco, era un manuscrito de Piñata, que a pesar de no ser de su gusto, el pop no era de su preferencia, le parecía interesante y valioso. Este reconocimiento es el que intento practicar hasta el día de hoy, cuando me toca evaluar la calidad de cualquier cosa e intento enseñar y difundir entre mis amistades y estudiantes, al parecerme crucial para poder encarar la vida en su diversidad de manifestaciones. Imponer el gusto personal como criterio de calidad es nocivo, y rehuir a este mal lo aprendí por primera vez de ella. Por último, y a modo de bonus track, y para dar la palabra a Javiera, debo hacer mención del sentido del humor exquisito de la Lupe, que sin él esa mesa del taller jamás se habría configurado como un archipiélago de encuentros y reencuentros, sino como una pura y devastadora deriva. Eso, ahora me gustaría darle la palabra a Javiera. Tengo que tomar eso. Si te lo puedes poner, mira, si no quiero. Bueno, yo no escribí nada, pero venía pensando, repensando y dándole muchas vueltas porque vengo de Conce ahora. No me puedo instalar esto. Bueno, vengo llegando de Conce. ¿Se escucha igual? Voz de profesora, ¿sí? Voz de profesora. Bueno, yo voy a hablar desde algo sumamente genuino y muy, digamos, como que me identificó mucho, porque yo partí los talleres literarios de Lupe en tercero medio. Yo iba con uniforme a los talleres de Lupe y siempre había mucha gente adulta. Entonces era un espacio bien extraño porque yo llevaba mis galletas, mi té, mientras el resto a veces se tomaba una copa de vino y eran otros ambientes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que para mí fue sumamente significativo desde el punto de vista que yo siento que me validó en un espacio de identidad muy importante. Validaba mi escrito, que era de manera muy personal, porque yo escribía poesía desde muy niña y lo escribía siempre sola y en un espacio muy íntimo. Entonces, por primera vez cuando me atreví a este taller literario, que también en parte es porque Lupe estaba relacionada de alguna forma con mi familia, con mis papás, por temas de sindicato, por temas políticos. Entonces sabía que ella iba a hacer un taller literario y se me ocurrió, ahí dije ya, voy a hacer este taller literario en un espacio de mucha búsqueda. Estudiaba teatro aparte, iba al colegio preuniversitario, pololos, hacía miles de cosas y entre medio surgió este taller literario que yo siento que por primera vez pude mostrar lo que escribía a un espacio público. Y eso para mí fue muy significativo porque en ese espacio Lupe validó muchísimas cosas. Primero, valoró mucho mi escrito, pero también el resto hizo que se fueran identificando con este espacio donde no era una Javiera niña, donde no era una Javiera adolescente, sino que era un texto por sí solo. Siempre me acuerdo que una de las primeras cosas que me dijo cuando le mostré uno de los primeros textos fue: no justifiques nada. El texto es subir por una escalera un muro, agarrar la escalera, lanzarla para el otro lado y saltar. Y ahí tú no tienes que explicar absolutamente nada, porque yo lo que hacía era un poco justificar, esto lo escribí porque, me decía, da lo mismo, no hay historia, el texto se escribe por esto nada más. Entonces, de acuerdo a eso también significó, incluso yo creo en parte lo que estudié, porque cuando estuve con dudas sobre qué estudiar, me validé mucho o me valoré mucho desde el punto de vista, ¿se escucha? No, desde el punto de vista como de la, digamos, de la pedagogía, desde la enseñanza y de cómo implica o cómo impacta en el fondo la escritura en las etapas de formación, en las etapas de búsqueda de identidad, que no son solamente en la adolescencia, ¿cierto? Son a lo largo de la vida. Entonces, desde ese punto de vista, para mí la Lupe fue sumamente importante, significativa, y ese taller que comencé yendo con uniforme, después lo seguí cuando los conocí, ya estaba en la universidad estudiando pedagogía en literatura, en castellano, con el objetivo primordial de mezclar en el fondo todo eso que uno sentía, todas esas emociones que estaban ahí, con la posibilidad de apoyar a otros, de enseñar a otros, siempre como al servicio de. Siempre he tenido como esa visión que yo sé que a veces no es tan como estética o literaria, pero tiene que ver también en estos 15 años de pedagogía, como esa búsqueda constante de que el escrito es una fuga, un espacio de reencuentro, un espacio de vivencias, de profundidad que ayuda muchísimo. Y hay una cuentista española, Begoña Ibarrola, que ella plantea que en el fondo la literatura también es esto, es parte de la emocionalidad, desde el punto de vista de que la idea es generar sorpresa, después curiosidad,
y luego interés. Y dice que es un proceso que hay que generar. Yo siento que la Lupe en parte ayudó a este espacio de sorpresa y curiosidad que a lo largo de mi vida formó el interés por las letras, el interés por este espacio como un refugio de muchas cosas. Yo trabajo en espacios vulnerables, por decisión trabajo en espacios muy vulnerables. Yo trabajo en una población, se llama Boca Sur, que queda en San Pedro de la Paz, en Concepción, en Biobío, y es un lugar donde en el fondo la literatura me ha servido para ayudar muchísimo a vivir unas vivencias totalmente diferentes. Para los estudiantes con los que trabajo, que también viven en condiciones muy, muy complejas. Entonces, en el fondo, ¿cuál es como la mayor reflexión que llegué después de darle muchas vueltas a este repensar sobre la pregunta que me hicieron acá mis compañeros, mi compañera, cuando me invitaron? Fue cómo en el fondo impactó desde el punto de vista de que generó esta curiosidad primordial y luego esta curiosidad que estaba lleno de sorpresas, porque con la Lupe todo era una sorpresa. Yo les comentaba que tenía, por ejemplo, el recuerdo de una fiesta de disfraces que hicimos y que la Lupe lo que hizo fue un gran, no sé, no recuerdo el qué postre era. Podría haber sido cualquier postre, pero el trasfondo es que insertó papeles y mensajes dentro. Entonces uno cuando estaba comiendo se iba sacando los papeles de la boca y en el fondo todo era literario, todo eran palabras que estaban ahí, que estaban fluyendo constantemente, y el carrete consistió en como sacarnos palabras de la boca y empezar, armábamos cosas, hablábamos sobre esas temáticas, algunas eran graciosas. Entonces eso era la Lupe, era la curiosidad, la sorpresa, y a lo largo de mi vida un interés profundo en que hay que seguir escribiendo, y lo he seguido haciendo de distintas maneras. Quizás, ¿no? Aquí mis compañeros son mucho más profesionales en escritura, se dedicaron a eso. Yo me fui mucho más al tema social, de la pedagogía teatral, pero desde ahí también buscar siempre como una trinchera desde donde uno dice demasiado y calla también mucho, y eso que calla también dice mucho. Entonces al final ese es como el gran impacto que siento de la Lupe en mi vida. Genial, muchas gracias, Javier. Ahora me gustaría darle la palabra a Andrea Ocampo. Ya, yo escribí un texto, voy a leerlo. Recuerdo a Lupe abriendo un CD que tenía debajo de una rumba de carpetas, todas vaciadas de ensayos universitarios por corregir. ¿Conoces a esta banda? Es muy buena, son Portishead. Me impactó que escuchara música tan juvenil, indie, tan calle mojada con el cigarro en la boca. Pronto me sorprendería manejando a toda velocidad por calle Esperanza, tras el seminario de pensamiento latinoamericano del ARCIS, donde nos conocimos. Hablaba mirando permanentemente el copiloto, donde estaba yo. Cambiaba la radio y subía el volumen. Llevábamos las ventanas abiertas. Era un peligro con y sin el volante. Y se sabía completa la canción de RBD, Sálvame del olvido. Corrían tiempos Pokémones, ella acababa de volver de la primera quimio a las salas de clase. Nos encontramos en ese regreso y ella me levantó del suelo justo cuando atravesaba una crisis, una a causa de un abuso de un docente universitario, de su colega. Ella me escuchó, no rehuyó de mí. La Lupe permaneció y yo permanecí viva con ella. Nos hizo escribir textos con temática libre, pero siempre sobre la ciudad. Así nació mi ensayo sobre el Patio 29, otro sobre el río Mapocho, un urgente cambio de universidad que terminaría siendo la Católica, donde ella también estudió, y brotó una relación laboral, de asistencia, amistad y complicidad que hasta el día de hoy siento abierta y en ausencia. No pocas veces pienso, si la llamara, ¿qué me diría sobre esto? ¿Le gustaría lo que estoy haciendo, escribiendo, diciendo, organizando? ¿Qué pensaría sobre este problema, sobre este amorío, sobre este cagüín, sobre esta combinación de ropa? Parte de mi trabajo y aprendizaje con ella fue justamente adelantarme a las situaciones prácticas, ayudarla, aconsejarla hasta donde ella ponía la oreja, a su modo cuidarla. Lo que comenzó en un patio de la Fundición Esperanza llegó tan lejos como queda la Clínica Las Condes, haciendo turnos para velar el sueño durante su segunda quimio y hospitalización, yendo donde la modista a buscar las ropas que ella hacía y deshacía según la ocasión, o a la prueba de peluca que siempre llevó con prestancia y dignidad. De más está decir a esta altura que conocí a Guadalupe más acá, paso nivel abajo,
de su obra visual y escritura. Lo que aprendí fue capital. Fui testigo de cómo vivir siendo una mujer escritora, pensadora, como una artista, vivía con un hijo punk adolescente. Supe rápidamente que no era fácil. Vi cómo rehuía y bregaba con las emergencias y las premuras, de cómo la escena cultural le cerraba y abría puertas, siempre con sorpresa, la más de las veces sin verlo venir, con gran suerte y una buena fe que colindaba con la sospecha cautelosa y reservada solo para el nerviosismo, unas copas y puchos de más. Las mentitas redondas, el pan tostado, el café con leche y hielo, a veces con helado para el verano, el ventanal abierto, su jardín en estacional renovación, la señora Silvia y la Cata Aceituna nos acompañaron jornada tras jornada de revisión, de impresoras con voluntad propia, de clases de cómo abrir un Gmail, un perfil de Facebook, de una llamada por Skype o del MSN que le cargó, de una permanente preocupación y solícita traducción del acontecer juvenil para con el Boris, y es que discutimos tantas veces sobre ese nudo y sus traducciones. Nuestras conversaciones vitales rápidamente trepaban a la conversación teórica de los textos de las clases, de los textos literarios del taller, de los libros que me prestaba y cobraba con severa dedicación. Sepan que heredé la mayoría de las revistas académicas que guardó durante años, porque como a mí me gustaban las revistas, aunque justamente no esas revistas, sepan también que me hizo comprometerme con no trabajar en empresas nada que ver, que terminaría mi tesis, mis libros, mis relaciones amorosas dañadas, la poda y las limitaciones familiares. Medio hermana mayor, medio jefa, medio profesora, medio jueza, medio gurú, media medium también. Algo en ella se comunicaba más allá de la vida y de las palabras. No dudo que siga haciéndolo hoy, aún aquí. Estuvimos más de 10 años trajinando juntas, siglo que terminó al contarle que me iría a México, donde estaba viviendo Javier Norambuena. Lupe ya estaba en cama. Conversamos muchas veces recostadas, rodeada de cuadernos, libros, carpetas, los pares de lentes, uno sobre la nariz, otro de cintillo, pañuelos, cremas y un largo etcétera. A días del vuelo me fui a despedir al pasaje Navarrete, con el atolondramiento de quien tiene que soltar a quien no puede dejar ni dejarse ir. Es duro describir la mirada que puso luego de darme el último consejo. No sé si era de rabia, miedo, preocupación o apuro. Una bomba con esquirlas de puritas verdades estallaron sobre el sentido de los viajes, la amistad, Chile y el amor. Solo supe de la lucidez de sus palabras 2 semanas después, luego de mi arribo a la colonia San Rafael, cuando, solitaria en un departamento sin luz e internet, me enteré de su muerte. Lloré sin parar. Escribí una carta que luego enviaría a su funeral, sin éxito aparente, y me dormí exhausta abrazada a unas bufandas que me trajo de un viaje. De haber podido, esa tarde hubiera tirado abajo una pared tal como ella lo hizo tras la muerte de Estelas Díaz Barín. De haber podido, y me hubiera dejado, nos habría sacado más fotos y grabado más videos. Hubiera grabado el recorrido que hicimos de punta a punta del Canal San Carlos durante la escritura de su libro Ojo Líquido. Le hubiera hecho firmar un contrato de grabación para la película donde actuó, Mitómana, de José Luis Sepúlveda, y en la que luego no apareció. Le hubiera recordado cuántas veces cortó teléfonos y sufrió en silencio la decepción amistosa, amorosa. Le hubiera comprado más labiales rojos que le encantaban y resguardaba. Más no hubiera ido a buscar su historia ni hubiera trabajado en Londres 38. Cerramos el fin de año 2007 del taller con una fiesta de disfraces. Ella se dalmatizó, con patrones disímiles en un patchwork que hoy la acercarían dramáticamente a una tigresa del oriente. Yo fui de vampira o bruja con un vestido brillante y largo. Christian Fester fue de mimo o payaso, no sé. Roberto Contador de Hugh Hefner recién bañado. Javiera Gallardo de japonesa. Javier de algo bien extraño. Isabel Baboon de bailarina de Charleston. Vi a la Lupe contenta, coqueta, corriendo la mesa, posando a la cámara con una copa de vino en una mano y un cuchillo en la otra. El corte y el plasma, pienso. Ella está ahí, en el álbum virtual, riendo a carcajadas, inquieta siempre, simpática, alocada, abstraída por las pulseras flúor que repartimos mientras bailamos merengue, The Cure y reggaetón. En mi patio o en el suyo, las conversaciones, la amistad y la escritura han hecho de ese taller, en mi memoria, una deriva. Me han permitido articular afectos, lecturas, prácticas artísticas con otros pares, así como también la ocasión de comprender por dónde asoman estas costumbres y malas costumbres, la actitud altiva, farruca, rebelde, tan persistente, descentrada al comienzo y corta en los finales, es herencia sin sucesión.
Sea este homenaje a Guadalupe para celebrarla, traerla al centro, para abrir y cerrar una herida de muerte, para que seas presente, Lupe, y este duelo por fin se da. Muchas gracias, Andrea. Voy a tomar agua. Sí, muy emotivo. Muchas gracias. Bueno, ahora quiero darle la palabra a Javier. Yo escribí un texto que se llama Una página y media. Toma. Lo tengo que poner aquí. El encuentro con Guadalupe Santa Cruz cambió mi destino. La primera vez que conversamos fue en Arica, en un congreso de humanidades en el que dictó la conferencia inaugural. Luego en Santiago, después de una mesa redonda sobre la obra de Guillermo Cifuentes en la Galería Gabriela Mistral. Una tarde de domingo leí en un aviso del periódico Taller de Escritura de Guadalupe Santa Cruz y llamé. Hablamos 2 horas por teléfono. No recuerdo sobre qué cosa, pero nació en esa conversación un vínculo que continuamos desde esa tarde de 2005 hasta casi sus últimos días. El oído al teléfono alimentó una costumbre, sostuvo nuestra amistad entre la escritura y la vida. El aprendizaje en el laboratorio de escritura cambió mis interrogantes sobre qué hacer con la letra y sus merodeos, abrir sus dimensiones en el adentro y el afuera del sentido, interrogar a la práctica de la escritura por sus costuras interiores. El año 2009 comencé a vivir en México y permanentemente la visité cuando visitaba Santiago. Cuando comencé la formación en psicoanálisis lacaniano, las conversaciones al teléfono tomaron la dimensión de dilucidar conceptos de los que ella se mantenía muy lejos. Una lejanía que hoy ubico porque su práctica del texto es una dimensión poética sin la materialidad clínica del psicoanálisis, aunque no sin su gravitacionalidad. Pero esa distancia hace existir un vínculo al interior de las palabras, o dicho con un concepto suyo, en el espesor de las palabras. Hacia 2012, en una visita a Santiago, Guadalupe tenía dificultades en su salud. Me entregó una comisión que ahora caigo en cuenta fue un empuje a mi deseo. Conversando sobre la experiencia del análisis y sobre el trabajo teórico de los psicoanalistas y del psicoanálisis, me dijo, ¿podrías ayudarme con las clases que no puedo dar en Viña del Mar? Les di a leer notas sobre la pizarra mágica y el creador literario y el fantaseo de Freud. Fui a Viña del Mar, escabullí como pude el encuadre del discurso universitario tan molesto para la enseñanza de textos del psicoanálisis que requieren de comprender la experiencia interior de la escritura, escribir y su relación con el inconsciente, la letra y las porosidades. Encuadre que, por cierto, nunca practicó en sus intervenciones teóricas ni en la esquiva relación suya con la lógica de la vida universitaria. El primer vínculo que tuve con ese interior poroso de las palabras fue trabajando sobre mi escritura en el taller con Guadalupe, antes que con los textos de Freud y Lacan. Fue primero el taller de costura y jardinería y después el estudio de sus moldes. Esa etiología solo subraya una espesura que a la vez limita y también es el punto de partida de algo por venir. Ese punto de partida que se reinventa cada vez al comienzo de una escritura. El mismo 2012, Guadalupe me escribió en un correo electrónico. No es que yo lo retuviera, quizás solo retiene su tiempo. En lo que a mí respecta, no sé, es todo. Adjunto en esa correspondencia se encontraba Arnero Andacollo, un texto fechado por ella el 2005 y todavía inédito. Se trata de un proyecto de escritura ladera o anverso de quebradas las cordilleras en Anda, pero también escrito en su nota liminar, escrito en paralelo con el documental de Juan Vicente Araya por otras vetas de Andacollo. En cierta forma, cada uno de los trabajos es ventríloco del otro. Y en la primera página de Arnero Andacollo se lee, ¿qué es un pueblo?
¿Se sabe acaso lo que es un pueblo? Más adelante, agrimensurando las especificidades de Andacollo, la escritura se detiene en el museo y su colección. Todo lo que allí se exhibe es más y es menos de lo que es. Está fuera de alcance de un rigor que lo aprisione. El oído al teléfono puede interrumpirse. La escritura puede interrumpirse. Voz y escritura acusan recibo del acto de muerte, de un cambio en el estatuto cuyo sopetón cambia una cosa por otra. El duelo sustituye palabras y amalgama algo, palabras centrales en el habla de Guadalupe, entre eso que se pierde y eso que cambia de estatuto porque ya no está. Es decir, conforma parte del trabajo del duelo. Y hace del duelo ese trabajo inmarcesible o remarca eso que permanece porque la letra persiste a cada forma insólita del recuerdo. Desde que leí por primera vez Arnero Andacollo, recorro y me persigue este fragmento. ¿Por qué volver a Andacollo? ¿Por qué volver a Chile? ¿Por qué volver? Una misma pregunta acosa el deseo de volver desde algún otro lado a este presente. Es la misma duda que revuelve de un lugar a otro, es la pregunta que retorna. Al interrumpirse una voz, un tono de la voz tan particular al otro lado del teléfono, consiste un vacío en la relación imaginaria, un cuerpo fractal que ya no está del todo. La ética de esa amistad es acaso mi arnero de la melancolía. No está, pero tampoco se va. Acosa el deseo de volver desde algún otro lado a este presente. La voz respirada, hablada, jadeante, inspira cada soporte en que la letra se despliega fónica, con y sin sentido, onomatopéyica, y desde luego en las múltiples variantes mutables de la representación de la letra y la escritura. Esa consistencia de la voz como enunciación sigue conmigo. Gracias. Sí. Bueno, gracias a los tres por su intervención. Tenemos tiempo, así que podemos dar inicio a una conversación. Bueno, fueron muy intensas, sobre todo la presentación de Andrea y Javier. Pero me gustaría... Bueno, creo que hay varias cosas que anoté que me parecen interesantes, pero creo que de algún modo resumen la pregunta también por qué nos sentimos convocados acá, que es ¿por qué volver al taller, no? Porque de algún modo, no es que volvamos, pero en este ejercicio de memoria el taller vuelve a aparecer y el taller no es sin la Lupe, o sea, entonces ahí como taller, slash o guión Lupe es algo como de las facetas que por lo menos más conocimos y que organiza esta mesa. Entonces esa pregunta que de algún modo la hemos respondido, quizás podríamos indagar un poco más en ella, ¿no? Yo pienso sobre todo, claro, que esa voz de la Guadalupe por mucho tiempo a mí me acompañó, o sea, o que yo me preguntaba, o sea, ¿qué le pasa? ¿Le gustará esto que estoy escribiendo? ¿Qué me diría? ¿Cómo lo haría? Y esa como Guadalupe introyectada, que obviamente no es ella, es un fantasma que uno está, con el cual está dialogando y que asume ese ropaje y la mantiene viva de algún modo en nuestros recuerdos, es sumamente, no sé cómo decirlo, por lo menos para mí fue como un minuto fantasmal, me tenía un momento muy como atrapado en la escritura de un libro que era Balada. Y de hecho, en la presentación de ese libro, lo que más me preguntaba era, ¿le habrá gustado esto a la Lupe si lo hubiera, si lo hubiera listo? ¿Qué me hubiera dicho? Pero finalmente creo que, por lo menos en mi caso, ha sido como un ejercicio de asimilación, ¿no? De esa voz, como bajarle el volumen y como incorporizarla, ¿no? Y también de algún modo, eso es lo que por lo menos yo me sentí convocado cuando tú, Andrea, me contactaste con Javier, porque claro, nosotros no es que mantengamos un vínculo amistoso ni nada, sino que, o sea... Lo mantenemos, pero no es una cuestión de una constancia. O sea, para ti? El taller. No, pero lo que quiero decir, no es una práctica, no nos veríamos hace 10 años. Sí, una pregunta. Sí, no, por eso te digo. A mí es una cuestión más cotidiana, pero... Ya estamos en el taller. Ya estamos en el taller. Entonces, hay algo ahí que
ese tejido fue más fuerte. Entonces creo que hay algo ahí como mucha... O sea, claro, podríamos hacer una jornada entera de esto. Quizás deberíamos hacerla, organizar ahí como el gran ejercicio. No sé, si a alguien le interesa como pensar esa idea, también algo que me decía como Javier, ¿no? Como, o sea, el taller como un pueblo, ¿no? Que habitábamos nosotros en algún minuto. No sé, si le hace algún sentido esta pregunta o reflexiones. No sé, Javiera. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el tema de las palabras. Tengo el recuerdo de los textos, cuando se escribían, de repente ella se detenía en palabras que le encantaban, que las encontraba hermosas y que las desdibujaba, las rearmaba y al final uno quedaba también con esa palabra como, recordaré que dijiste inmarcesible, como así era la Lupe, de detenerse en esta palabra, darle una vuelta, darle otra, y en el fondo lo que también proyectaba muchísimo era este recorrido, esta búsqueda de otras perspectivas de manera constante. Entonces siempre ella te mostraba, me pasó muchas veces que, bueno, estuve como 5 años, 6 años en el taller, no sé, muchos años en distintos momentos, y sí recuerdo, por ejemplo, muchas veces escribir y ni yo entender lo que estaba escribiendo, era solamente porque aprendí eso de botar la escalera, entonces no me lo cuestionaba, escribía, y cuando escribía, ella le encontraba un punto de vista distinto, una perspectiva, una mirada, un peso en las palabras que yo jamás había visto. Entonces, sí tengo ese, como, ¿por qué volver al taller? ¿Por qué pensar en la Lupe? Era eso, esa detención que duraba horas. El taller nunca se rigió como de un horario fijo, porque finalmente eran talleres que duraban hasta muy tarde y donde se detenía en esto, donde uno decía, está bueno mi texto, sin tener al principio esa noción de que, no sé, lo escribí, porque aprendí a no cuestionarlo, entonces lo escribía y ella siempre daba esa vuelta. Y me pasó muchas veces que en estas dinámicas de taller donde todos vamos opinando, donde todos vamos conversando, tengo el recuerdo, por ejemplo, de algunos textos que aparecieron ahí de otras personas, yo no entendía nada, y le daba esa vuelta, yo no entendía hacia dónde iba el texto, me tocaba opinar, pronto yo no sabía qué decir de ese texto porque no lo entendía, y sí, siempre recuerdo que la Lupe, uno terminaba el texto y te aclaraba en el fondo el texto de acuerdo a una perspectiva que era muy delicada, que era muy bella y que era justamente esto que digo, como este quedarse en esa palabra, darle una vuelta, darle esa búsqueda, algo que uno ni siquiera andaba buscando. Tengo ese recuerdo porque en el fondo eso impacta para mirar perspectivas y puntos de vista. Después de eso yo entendí, decía como, claro, empezaba a hacer todas las conexiones y uno era capaz de opinar sobre todos los textos después de eso, pero en el fondo era casi la clarividente de algunos aspectos. Entonces yo creo que esa magia es una vuelta constante a entender escrituras, a entender la letra. Yo pienso que yo todavía no salgo del taller, o sea, estoy pendiente de este día también, ¿cachai? Estamos organizando cosas y yo en este momento estoy cumpliendo el mismo papel que cumplía con ella, que es organizar la situación, ¿no? Como en el taller yo cobraba la mensualidad, o sea, estoy hablando de cosas así bien pedestres, ¿no? A estas cosas, digamos, más, porque yo también llevaba mis textos, ¿cachai? Como... para mí el taller de la Lupe era un espacio de experimentación tal y como para ella la escritura lo era, ¿no? Y hay algo hermoso en eso, y es que ella no te limitaba, por ejemplo, si es que tú escribías dramaturgia o escribías narrativa, porque ella no te iba a entregar una técnica, ella iba a leer la escritura, que era para ella ya un topos en su imaginario, ¿no? Como no. Y lo que dice Javiera es muy cierto. La Lupe de repente se esquinaba en espacios del texto que uno dice, oye, pero ¿por qué reparó en eso? Pero a partir de esa observación era capaz de iluminarte el texto completamente. También hacía un trabajo psicológico, hay que decirlo, como te reforzaba muchas cosas respecto a tu escritura. Entonces cuando uno llegaba bien asustado, salía fortalecido, y el que llegaba más seguro no se iba tan seguro. Pero me parece que es un gesto generoso, ¿me entendís? Porque te prepara para salir a publicar también, ¿no? Como para tener
un igual. En ese taller yo encontré por primera vez en mi vida interlocutores, ¿no? Como con respecto a las temáticas que a mí me interesaban o las formas de escritura. Y tener esto en un espacio donde hubieran personas que tú pudieras reconocer como iguales, en el sentido no de la experiencia, ni de la escritura, ni de los temas, sino que más bien como en la autoridad sobre esa voz o cierta como un eco que resonaba de una manera similar, generoso, ¿no? Desde la diversidad de cada experiencia y de cada origen. Porque también tenemos que decir que en ese taller hubieron personas que venían del cine, que venían de las ciencias políticas, de la filosofía, de la política misma, una mezcla así insólita. Entonces uno decía, pero ¿cómo es posible que con este caballero que tiene 60 y tantos años yo tenga algo en común? Si es que yo estoy escribiendo las tribus urbanas, en ese momento yo estaba escribiendo sobre entonces era como, bueno, había la posibilidad, teníamos que encontrar cómo hacerlo, y la Lupe, de una manera performativa y buena onda, lo hacía. Y, yo no me acordaba, o sea, voy a dejar en suspenso el recuerdo con el que tú abriste la conversación tirándome a matar, porque yo no me acuerdo de eso, pero efectivamente cuando a la Lupe no le gustaba un texto, no te lo decía. Ella te buscaba un espacio donde te iluminaba y decía, mira, pero por aquí igual puede ser. Y ese igual lo cambiaba todo, ¿no? Como, sí. Pero creo que eso también es parte de un aprendizaje, de cómo uno le habla a un otro, ¿no? Cómo uno puede disentir de un otro, cómo uno no invalida al otro. Y creo que ese es un aprendizaje no solamente para la escritura, sino que para la vida. Ella fue así. No era para tirarte a matar, pero era, pero era ese recuerdo, para mí fue muy fuerte, o sea, como ahí hay una sanación, digamos, como esa distancia que podría haber sido como asesina, justamente era remendada inmediatamente por algo que trascendía a esa individualidad o a ese ego, digamos, no sé. Creo que hay algo ahí que, eso es muy, muy... Y yo creo que eso, no sé, en otros talleres que yo he estado y que he sabido de otros talleres, no se practica, para nada. Entonces, creo que eso es algo muy valioso. Javier. Si no, conmigo fue totalmente cruda, o sea, me acuerdo varias veces de que me dijo lo mismo que le había dicho a ella Armando Uribe una vez, que había textos que no tenían ni pies ni cabeza y que lo que está entre medio tampoco. Y entonces yo nunca viví esa sanación, ni esa, no. Lo único que sí fueron muchas lecturas, o sea, pero o sea, no, a lo mejor yo fui a otro taller también, pero no ese no era mi caso. Y después también recuerdo hablar porque a mí siempre me ha gustado escuchar lo que habla la gente en la micro, en los taxis, o hablar, o quedarme o me acuerdo desde México estar hablando de cosas palabras o sea, significantes, que tienen otro sentido, todo eso, y eso eran 40 minutos con una palabra, eso sí me acuerdo, o sea, un rasgo obsesivo que sí compartíamos mucho. Entonces sí, o sea, ¿y cuál era la otra pregunta? La de la... ¿Por qué volver al taller? Yo respecto a los talleres ahí aprendí un modo de ganarme la vida también, de hacer talleres de lectura, dirigir talleres de lectura, coordinar talleres de lectoescritura, eso sí yo lo aprendí ahí. Y sobre todo ofrecer talleres que no prometan resultados, o sea, que no prometan después de venir aquí de tantas sesiones usted va a tener una cantidad de poemas, sino va a tener más problemas con su escritura y va a tener, claro, y le voy a conseguir un contrato de una editorial, no tengo idea, o sea, como que eso sí lo registré en esa experiencia de taller, a diferencia de otros talleres que yo había hecho antes, donde está dicho con total soltura, ese horizonte neoliberal entre el que escribe, el resultado y el producto, y esa erotomanía agregada, ¿no? Sí. Súper.
una aclaración. Yo recuerdo que esa frase de Armando Uribe era: este texto no tiene pies ni cabeza, pero tiene todo el resto, que es lo que importa. Y que lo repetía, pero parece que contigo el cuerpo tampoco estaba. En ese texto. Pero con Humedales yo recuerdo que no fue así. No, pero es que Humedales era otra cosa. Era otra cosa, bueno. Después eso me lo dijo en una cosa de ensayos que yo una vez me dijo eso. Bueno, ahí está remendando a Armando Uribe. Lo reescribía. Dependiendo de la situación. Claro, estaba pensando, esa formación de la Lupe como tallerista yo también la tuve, y algo que quizás sea un recuerdo que a mí siempre me impactó un poco, porque también hablaba como de su feminismo bien sui generis, ¿no? Porque yo estaba muy urgido con un amigo, con Lucas Costa, que hacíamos un taller gratuito por muchos años. De hecho, aquí hay un compañero exterista, y Álvaro. Y yo le pregunté a la Lupe, estábamos urgidos, si tenía que haber paridad de género. Era nuestra primera fue mi pregunta. ¿Habrá que tener paridad de género esto? ¿Un taller gratuito? Y la Lupe me responde, me dice: a ver, Cristian, ¿usted está haciendo un taller de feminismo, de género o de poesía? Yo digo: no, de poesía. Bueno, ¿la poesía tiene género? No tiene género. Entonces, usted no se preocupe con este tema de la paridad. Esto, obviamente, esto fue hace casi, ¿cuánto? 2010 comenzó esto, entonces 15 años atrás. Ha cambiado, no sé si habría repetido lo mismo la Lupe, pero a mí me impactó mucho esa separación que ella hacía y cómo, creo yo, había como justamente la dimensión identitaria no estaba justamente presente en los textos como una especie de imagen, sino como quizás justamente un trasfondo inconsciente, pero que justamente es lo que había que separar, ¿no? Entonces, para mí eso fue como una cosa muy, que yo la contaba en ese otro texto que escribí, que me parecía como muy particular, ¿no? Yo tenía otra pregunta, pero creo que, no sé si sea muy larga, no sé si puede ser muy larga. Tú, Andrea, ¿cómo? Vamos acotando. Entonces, bueno, me gustaría si alguien quisiera decir sus últimas palabras, o primera, ya que está un poco mortuorio. No, pero... o primeras palabras. ¿No todavía, Andrea? Bueno, yo quiero agradecer a todos los que están aquí y también a los que no están, porque hay muchos compañeros que se han comunicado con nosotros de diferentes maneras para poder decir que están, que es que solamente piensan en casi 20 años de taller. ¿Cuántas personas pasaron por esto? Y para mí es vital decir que nosotros somos una pequeña muestra del delirio que había dentro de esos talleres, de la diversidad de escritura. Mi escritura es muy diferente a la que tienen mis compañeros y esa ahí fue con todo el mundo que hacía todos los géneros posibles, profesores de yoga, performers, de todo. Entonces, nosotros quedamos un poco con esa herencia de poder interlocutar, digamos, con otros, no desde esas diferencias, pero tratando de buscar un espacio que ella iluminaba de manera muy generosa. Y nada más, creo que lo leí todo y yo no me quiero emocionar. Sí, yo también, bueno, agradecerle acá a los chicos que trabajaron harto para que esto también resultara muy bien. Cuando me invitaron me dio susto. Yo dije, ¿a qué voy a ir? ¿A qué voy a ir? Primero, ¿a qué voy a viajar? Voy a viajar desde Conce y no sé qué voy a decir, porque no sé, porque todo lo que me pasó con Lupe también fue un torbellino, eso fue. Entonces este torbellino que parte en esta época también adolescente, ultra rebelde, que necesitaba escribir para algo, después en esta etapa de la U, siento que ese torbellino siempre está ahí, está dentro y en parte por esa generosidad de la Lupe en validar ese escrito, en siempre ser muy, muy precisa con sus percepciones, con sus palabras y con una humildad que era infinita, a pesar de tanta sabiduría, a pesar de que de repente hacíamos los talleres donde había una cantidad de libros que era impresionante. Cuando nos acordábamos hace un rato como de la biblioteca que tenía, era
una cosa pero bellísima. Y ella de repente de esa biblioteca sacaba un librito porque se había acordado de que tu escritura también se parecía a otra y había hecho unas conexiones y sacaba un libro y el libro te lo prestaba y el libro te lo leía y lo tenía todo rayado. Entonces era siempre como, la Lupe era un torbellino de muchas cosas, y permitirme el tener que recordarlo hoy día es un agradecimiento infinito a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Javiera. Javier. Sí. No, yo solamente precisar eso de que respecto a los talleres y respecto al tipo de trabajo de los textos y todo esto, me parece que si hay algo que estaba totalmente lejos epistemológicamente de la formulación de los talleres, esta idea de que escribir cura, o esta idea de que escribir sana, o que esta idea de que se alivia un sujeto cuando escribe, o sea, como que me parece que ahí no tendría que pensarlo más, pero creo que había algo, por lo menos en mi experiencia, había algo que no pasaba por ahí y cuando un texto intentaba tener esa relación con lo testimonial, a mí nunca me tocó esa hondura, pero en otros textos que habían ahí siempre había una formulación o una intención bastante concreta en que eso no sucediera y que el texto estuviera por un lado distinto a la experiencia, aun cuando eran cuestiones vinculadas, pero que había que incorporar un artificio de la letra, o sea, que la escritura era una cuestión de donde las emociones estaban presentes, pero era totalmente fuera de lo emocional, ¿sí? Eso yo creo que es algo que me gustaría recalcar, subrayar y todo ese campo semántico. Sí, yo ahí concuerdo con Javier. De hecho, recuerdo que le cargaba todo este concepto de lo honesto, como este texto es muy honesto, o esa supuesta como de claridad emocional o transparencia. Pero yo creo que lo interesante ahí, que uno reconocía que esa idea de lo emotivo, testimonial, era un efecto de la escritura y no una cuestión como que realmente el sujeto escritor estuviera transmitiendo eso, sino que algo se generaba a partir de eso. Y que recuerdo un comentario que una vez ella nos hizo, porque algo que distinguía a la Lupe, yo recuerdo que una vez tú trataste de hacer ese gesto y te retó, que era incluir a la Lupe en el taller. Sí. Una vez, no sé, pues, estábamos jugando, que era como, ya, pues Lupe, muestra tus textos, hagamos taller contigo también. Que ella también comparte. Eso es lo que me recuerdo. Puede ser inventado. Puede ser inventado también, es un efecto. Pero eso yo recuerdo claramente. Y ella es cierto no, pero algo que me parece interesante, que sí que fue una cuestión que contó, o que nos contó ahí en el taller, contaba tantas cosas también, o sea, uno se queda con algunas y con otras no, digamos, que era que una amiga había leído unos textos de ella, como unos manuscritos, y le había dicho, oye Lupe, pucha que me gustan tus textos cuando son más sueltos, cuando son más honestos. Y la Lupe llega y dice, ese texto en el borrador final, ha habido 20 versiones anteriores, todo eso que tú crees como soltura, honestidad, claridad, etc., viene de un proceso de escritura, de reformulación, que justamente está totalmente como de esa... Sí, pero por ejemplo hay un texto Capitales del Olvido, ¿no? Donde ella reproduce esta visita que hace a Pisagua, y tiene esta separación de topología y narración, qué sé yo. Yo creo que ese es un ejemplo muy específico del trabajo que yo tenía con la experiencia, de cómo separaba y la experiencia por una parte, el recuerdo por otra y el texto por otra. Y que si el lector lograba armar eso, bueno, me encantaba la vida, pero si no, también. O sea, ¿Qué es esto? ¿Un micrófono? Es un micrófono. Una copa. Bueno, muchas gracias, Javier, Andrea, y a mí y a todos por estar en esta mesa. Vamos a hacer un pequeño break para comenzar 10 minutos de break. 10 minutos de break. Y ya retomamos con María Inés, Cecilia y Alejandra. Eso. Muchas gracias a todos, a todas y a todos.